Hay momentos en la vida en que el alma queda suspendida en un tiempo sin respuestas. Caminos que parecían seguros de pronto se detienen. Puertas que se creían abiertas se cierran sin previo aviso. Y el eco de las propias oraciones regresa vacío, como si el cielo guardara silencio. En ese espacio incierto surge una inquietud profunda. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué, si Dios lo puede todo, permite esta larga espera? Muchos cargan en el pecho ese peso. La espera se convierte en un territorio desconocido, donde el miedo susurra que quizás se ha sido olvidado, que la promesa fue retirada, o que el error propio la ha anulado. Pero aquí, justo aquí, es donde comienza el verdadero viaje espiritual, porque el silencio de Dios no es abandono, no es desinterés, es muchas veces el taller oculto donde forja el carácter, la fe y la visión de sus hijos. Cuando todo parece detenido, cuando las circunstancias no ofrecen respuestas y el calendario parece burlarse día tras día, es fácil pensar que no hay propósito en la demora. Pero en lo invisible, donde los ojos no alcanzan, suceden los preparativos celestiales. Es allí donde las raíces crecen antes de que brote el árbol. Como el sembrador que, tras enterrar la semilla, sabe que el primer brote tardará, pero confía en lo que aún no ve. Detrás de cada espera existe una pedagogía divina. Dios, que es Padre, no retrasa su obrar por descuido ni por crueldad. En su amor perfecto, sabe cuándo es el momento exacto para cada cosa. La demora no es un castigo, es un proceso. Un tiempo diseñado no solo para el cumplimiento externo, sino para el desarrollo interno. Aquí no se trata de simplemente resistir, sino de aprender a discernir lo que la espera está produciendo. Cada lágrima, cada suspiro y cada noche en vela pueden transformarse en ingredientes de una obra mayor que aún no se vislumbra. Porque mientras parece que nada sucede, en realidad todo está siendo cuidadosamente orquestado. Ahora, mientras sigues esta reflexión, toma un instante para escribir en los comentarios: ¿cuál es esa promesa por la que estás esperando? ¿Qué área de tu vida permanece en ese eco de la espera? Al compartirlo, no solo afirmas tu fe, sino que también abres la puerta para que otros encuentren consuelo al ver que no están solos en este camino. El corazón humano anhela certezas inmediatas, busca garantías, fechas concretas, señales tangibles. Pero la fe auténtica florece, no cuando todo está claro, sino cuando se camina confiando en la bondad de Dios, aun cuando el horizonte está cubierto de nubes, como el marinero que, en la oscuridad de la noche, sigue confiando en que el amanecer llegará. Muchos personajes en las Escrituras pasaron por este valle de espera. No fueron pocos los que, entre la promesa y el cumplimiento, debieron atravesar años de incertidumbre. Abraham aguardó por décadas la llegada de Isaac. José soportó injusticias y encierros antes de ver su exaltación. Ana lloró amargamente antes de cargar en sus brazos a Samuel. Cada uno, a su modo, experimentó el eco de la espera, pero ninguno fue abandonado. Cuando el tiempo parece detenerse, el alma es confrontada con su propia fragilidad. Surgen preguntas, dudas, incluso enojo. Pero es allí donde la fe madura. Porque la fe que solo vive de señales es frágil. La fe que atraviesa el silencio, en cambio, es firme como roca. Porque no depende de lo visible, sino de la certeza en quien lo prometió. Si este contenido está tocando algo en lo profundo de tu vida, suscríbete al canal. Cada reflexión que compartimos busca acompañarte en tu propio proceso de fe, fortalecerte en los momentos de incertidumbre y recordarte una y otra vez que Dios sigue obrando, aun cuando tus ojos no lo perciben. El eco de la espera no es vacío, es un susurro de preparación. Cada segundo que parece desperdiciado está lleno de un propósito oculto. Dios, en su infinita sabiduría, trabaja en la sincronización perfecta de todos los elementos. Mientras uno espera, Él alinea circunstancias, personas, tiempos y escenarios para el cumplimiento exacto.
Por eso, no es tiempo perdido, es un tiempo sagrado, un altar invisible donde se ofrece la confianza, donde se entrega el control, donde el corazón aprende a depender, no de resultados, sino de la presencia misma de Dios. Este es el principio del camino que recorreremos juntos. En los próximos minutos, se desplegarán historias, principios y verdades que iluminarán el significado profundo de la espera. No como un castigo, sino como un taller divino, donde el alma es refinada para recibir, a su debido tiempo, lo que Dios ha preparado. Cuando el alma clama y no recibe respuesta, surge un vacío que amenaza con devorar la fe. Las palabras se elevan al cielo como flechas, pero parecen desvanecerse en la inmensidad. Esa sensación de hablar con un Dios que no responde puede convertirse en uno de los mayores desafíos espirituales. La mente comienza a susurrar dudas. El corazón tiembla ante la posibilidad de estar solo. Sin embargo, el silencio de Dios no es prueba de su ausencia. En el Salmo 13:1, el salmista expresa con crudeza esa angustia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Este clamor encapsula la experiencia universal de quienes, en algún momento, sienten que el cielo ha cerrado sus puertas. Pero detrás de esas palabras no hay una renuncia a la fe, sino una fe que, en medio del dolor, sigue buscando a Dios. El silencio divino tiene una pedagogía que escapa al entendimiento humano. A diferencia del silencio de los hombres, que puede ser desinterés o indiferencia, el silencio de Dios es activo, lleno de propósito. En ese aparente vacío, el Creador trabaja en las profundidades del alma, moldeando aspectos invisibles, fortaleciendo fibras internas que serán esenciales para sostener la promesa cuando llegue el tiempo. El ser humano, acostumbrado a la inmediatez, tropieza con el misterio de un Dios que no siempre responde al ritmo que se desea. Pero es en ese intervalo, en ese espacio entre el clamor y la respuesta, donde germinan las semillas de una fe robusta. La fe que resiste el silencio es una fe que no depende de lo visible, sino de la confianza en el carácter inmutable de Dios. Muchos confunden el silencio con el abandono, pero Dios no abandona a los suyos. Aunque los oídos no escuchen palabras, aunque los ojos no vean señales, su presencia permanece. A veces, el silencio es la forma en que enseña a confiar sin depender de señales, a caminar sin la necesidad de comprender cada detalle del camino. El silencio de Dios también revela la profundidad del deseo. Cuando la respuesta tarda, se pone a prueba la verdadera intención del corazón. ¿Se busca a Dios solo por lo que puede dar o por quién es Él? En la espera, el alma es confrontada con sus motivaciones más íntimas y se purifica la búsqueda. Los grandes hombres y mujeres de la fe atravesaron estos desiertos de silencio. Moisés, en el desierto de Madián, experimentó años de anonimato antes de ser llamado. David, ungido como rey, huyó durante años de la persecución de Saúl. Incluso Jesús, en el Getsemaní, oró en angustia mientras el cielo parecía guardar silencio. No fue ausencia, fue preparación. El propósito de Dios no es quebrar al que espera, sino transformarlo. En el silencio, enseña a escuchar lo que antes no se oía, a discernir lo que antes pasaba desapercibido. La ausencia de respuesta audible permite que el alma aprenda a captar los susurros del espíritu, las pequeñas señales de su obrar diario, los detalles que antes eran ignorados. A través del silencio también se produce la madurez espiritual. Se aprende a caminar por fe y no por vista, a depender de su palabra más que de las circunstancias. La fe infantil busca señales constantes. La fe madura descansa en la fidelidad de Dios, aun cuando todo parece en pausa. En ese proceso, el alma es refinada. Como el orfebre que funde el oro en el fuego para eliminar sus impurezas, Dios utiliza el silencio como un crisol. Cada día sin respuesta es una chispa en ese fuego purificador, una oportunidad para desprenderse del control, de la ansiedad, del deseo de manipular los tiempos divinos. El silencio de Dios, entonces, es espacio de formación. No es un pasillo
vacío, sino un taller invisible donde el carácter es esculpido. Allí se forjan la paciencia, la perseverancia, la humildad. El alma aprende a rendirse, a confiar, a soltar sus propios planes para abrazar los de Dios. Cuando el silencio se prolonga, la mente puede fabricar mentiras. Que no hay respuesta porque se ha fallado, que Dios está enojado o ha desistido. Pero esas son sombras que buscan debilitar la fe. La verdad es otra. Dios permanece fiel. Aunque la emoción fluctúe, aunque el ánimo decaiga, su fidelidad no cambia. El salmista, luego de su clamor inicial, concluye el Salmo 13 con una declaración de confianza. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Esta es la clave. Aun cuando no hay respuesta, aun cuando el rostro de Dios parece escondido, el corazón decide confiar en su misericordia. En esa elección reside la fortaleza de los que atraviesan el silencio. No se trata de negar el dolor o la confusión, sino de afirmar desde lo profundo que Dios sigue siendo bueno, justo y fiel, aun cuando sus caminos sean inescrutables. El silencio de Dios invita a profundizar la relación con Él, no a abandonarla. Llama a buscarlo con mayor sinceridad, a rendir el control, a descansar en su soberanía. En ese aparente vacío, el alma encuentra el terreno donde las raíces de la fe se hunden con fuerza, preparándose para sostener el peso de la promesa que vendrá. La historia de Ana, narrada en el primer libro de Samuel, es el reflejo vivo de aquellos que atraviesan la espera con lágrimas en los ojos y esperanza en el corazón. Ana no solo deseaba un hijo, anhelaba el cumplimiento de una promesa interna, esa que arde sin explicación lógica, pero que empuja al alma a clamar con perseverancia. Su esterilidad no era únicamente una condición física, sino también un símbolo del vacío que muchos experimentan cuando lo anhelado parece tardar demasiado en llegar. Año tras año, Ana subía al templo con su esposo Elcaná. Cada viaje era un recordatorio de lo que aún no tenía. Las otras mujeres, como Penina, madre de varios hijos, se convertían en espejos dolorosos de su propio vacío. Y mientras las palabras hirientes resonaban, su dolor se intensificaba. Sin embargo, Ana no se resignaba al silencio. Cada lágrima era una oración, cada gemido un clamor que ascendía más allá de lo visible. En aquel tiempo, la esterilidad era vista como señal de deshonra o desaprobación divina. Pero Ana no permitió que las interpretaciones humanas definieran su fe. Mientras otros interpretaban su situación como un rechazo, ella la transformaba en un altar de entrega total. No discutía con quienes la humillaban. Llevaba su carga directamente al único capaz de responder. Una tarde, en el templo de Silo, Ana se postró delante de Dios y derramó su alma con tal intensidad que el sacerdote Elí, al observarla, pensó que estaba ebria. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Era un diálogo íntimo entre su corazón y el cielo. En esa oración silenciosa, expuso su quebranto y al mismo tiempo hizo un voto. Si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría completamente a su servicio. Este momento de entrega absoluta marcó un giro invisible, no porque manipulara a Dios con un voto, sino porque su corazón había alcanzado un nivel de rendición total. Ana no buscaba únicamente recibir, estaba dispuesta a soltar lo que tanto anhelaba para que cumpliera un propósito mayor. La espera había purificado su motivación. La respuesta no fue inmediata, pero Elí, al percibir la sinceridad de su clamor, le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Ana se levantó, comió y su semblante cambió, no porque el milagro ya hubiese ocurrido, sino porque su espíritu encontró descanso en la seguridad de que Dios había escuchado. La transformación interior precedió al cumplimiento exterior. Esta es la pedagogía de la espera. Mientras lo externo parece quieto, lo interno es trabajado profundamente. El vientre de Ana aún estaba vacío, pero su corazón ya estaba lleno de paz. Había transitado de la ansiedad a la confianza, del dolor al descanso,
Con el tiempo, el milagro se manifestó. Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los grandes profetas de Israel. Sin embargo, fiel a su voto, cuando el niño fue destetado, lo llevó al templo y lo entregó al servicio de Dios. Su espera no solo produjo la respuesta deseada, sino que generó un legado que trascendió generaciones. La historia de Ana enseña que en la espera se gesta algo más grande que el simple cumplimiento de un deseo. Se forja la capacidad de soltar, de confiar, de rendirse a un propósito superior. Ana no buscó retener a Samuel para sí. Comprendió que lo recibido era para gloria de Dios. Cada lágrima derramada por Ana no fue en vano. El cielo registró cada una como semillas sembradas en el terreno fértil de la fe. La intensidad de su clamor fue proporcional a la magnitud de la obra que Dios realizaría a través de su Hijo. Porque, muchas veces, las promesas más grandes requieren un proceso de formación interior igualmente profundo. La experiencia de Ana también desmantela la noción de que la espera es sinónimo de castigo. No estaba siendo castigada, estaba siendo preparada. La madurez espiritual no se alcanza en la inmediatez, sino en el taller secreto, donde la paciencia, la fe y la dependencia son trabajadas día tras día. Mientras otros quizás habrían abandonado la esperanza, Ana persistió. Su fe no se basó en lo que veía, sino en lo que creía acerca del carácter de Dios. Sabía que el Señor de los ejércitos no es indiferente al clamor de sus hijos. Aunque el tiempo avanzaba y las señales tardaban, su confianza se mantuvo firme. Este relato resuena con aquellos que hoy transitan sus propias esperas. Cada oración no respondida aún, cada promesa que parece tardar, cada anhelo que pesa en el corazón, es una invitación a imitar la perseverancia de Ana, a derramar el alma en honestidad, sin pretensiones, reconociendo la fragilidad, pero también la esperanza. En el silencio del templo, cuando solo sus labios se movían, Ana estaba construyendo un altar invisible. Allí, su debilidad se encontró con la fortaleza de Dios. Allí, la espera se transformó en comunión, en confianza, en rendición. La historia de Ana no es solo un relato antiguo, es un espejo donde muchos pueden verse reflejados hoy. La promesa puede tardar, el clamor puede prolongarse, pero el Dios que escuchó a Ana sigue escuchando. En cada lágrima sincera, en cada oración persistente, Él está obrando, aun cuando el proceso no sea visible de inmediato. En el relato de José, hijo de Jacob, se entreteje una de las tramas más profundas sobre el sentido de la espera y la aparente demora de los planes divinos. Desde su adolescencia, José recibió sueños que anunciaban grandeza, liderazgo y un propósito que lo colocaría en una posición elevada. Sin embargo, entre la visión y el cumplimiento se desplegó un camino plagado de traiciones, injusticias y largos años de incertidumbre. José no pidió soñar, pero Dios plantó en él visiones que desataron la envidia de sus hermanos. Aquellos sueños, que parecían promisorios, se convirtieron en la causa de su desventura inmediata. Sus propios hermanos, consumidos por los celos, tramaron su desaparición. Lo arrojaron a un pozo seco, símbolo de ese abismo que tantas veces experimenta el alma cuando lo que Dios ha prometido parece desmoronarse en el presente. Desde el pozo fue vendido como esclavo a mercaderes que lo llevaron a Egipto. Allí, lejos de su tierra, de su familia y de todo lo conocido, comenzó una etapa de anonimato y prueba. En la casa de Potifar, José prosperó por la gracia de Dios. Pero nuevamente la injusticia tocó su puerta. Falsamente acusado por la esposa de su amo, fue arrojado a prisión. Cada avance parecía seguido de un retroceso. Cada rayo de esperanza era apagado por una nueva sombra. La prisión representó otro nivel de espera. No solo era privación de libertad física, sino también una amenaza constante a la fe. ¿Dónde quedaban ahora los sueños de su juventud? ¿Dónde estaba el Dios que le había mostrado aquellas visiones? Sin embargo, José no permitió que la amargura envenenara su corazón. En medio de esas paredes frías, siguió sirviendo.
interpretando sueños de otros, usando el don que Dios le había dado, aun cuando su propio sueño permanecía distante. El tiempo en prisión no fue un paréntesis sin sentido, sino un taller oculto, donde se forjaron la humildad, la administración, la sensibilidad espiritual y la capacidad de interpretar lo que otros no podían ver. Dios no había olvidado a José, lo estaba preparando, porque el liderazgo que sostendría más adelante no podía ser ejercido con la inmadurez de su juventud, sino con la templanza de quien ha sido probado en el crisol del sufrimiento. Pasaron años. Finalmente, cuando Faraón tuvo sueños que nadie pudo interpretar, Dios abrió la puerta de manera repentina. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. La demora, que desde lo humano parecía un castigo, era en realidad un proceso meticuloso de preparación para una responsabilidad que impactaría no solo su vida, sino la de naciones enteras. El ascenso de José no fue un accidente, sino el cumplimiento exacto de los tiempos divinos. Cada episodio doloroso tuvo su lugar en el tejido perfecto de la historia. Si hubiese salido antes de prisión, no habría estado en posición de interpretar los sueños de Faraón. Si no hubiese sido vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiese enfrentado la injusticia, no habría conocido el corazón de los cautivos, ni habría cultivado la empatía necesaria para gobernar con sabiduría. Al enfrentar nuevamente a sus hermanos, años después, José pudo ver el panorama completo. Les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Así, la amargura fue transformada en comprensión. La traición fue reinterpretada como parte de un plan mayor. La espera adquirió sentido a la luz de la obra consumada. La historia de José enseña que los sueños dados por Dios no mueren, aunque pasen por el valle de la postergación. El tiempo no es enemigo del propósito divino, es su aliado. Mientras uno cree que todo está detenido, Dios está ajustando piezas invisibles, alineando voluntades, formando carácter y preparando escenarios que el ojo humano aún no puede percibir. En el proceso, José pudo haber cedido a la desesperanza, pero eligió, día tras día, mantener su integridad. No permitió que las circunstancias lo definieran. No se convirtió en víctima de su historia, sino en colaborador de su propio proceso. La prisión no lo quebró, lo fortaleció. La traición no lo corrompió, lo purificó. Cada etapa sumó capas de profundidad a su alma. Así como José fue procesado, muchos hoy transitan sus propios pozos y prisiones interiores. Sueños entregados por Dios parecen lejanos o incluso inalcanzables. Sin embargo, la historia de José testifica que el todavía no de Dios no es un nunca. Es una invitación a confiar en el obrar silencioso y preciso del Creador. La espera de José no fue un tiempo muerto. Fue un terreno fértil donde germinó la paciencia, la dependencia absoluta de Dios y una visión redimida de su propia historia. Aprendió a ver más allá de los culpables humanos, a discernir la soberanía divina detrás de cada giro inesperado. Cuando finalmente llegó el cumplimiento, José estaba preparado no solo para administrar los recursos de Egipto, sino para enfrentar con madurez la reconciliación con sus hermanos. Su corazón, lejos de alimentar el rencor, estaba lleno de compasión y perdón. Porque quien ha sido tratado por Dios en lo secreto, está capacitado para ejercer misericordia en lo público. Cada detalle, cada aparente retraso, cada noche de incertidumbre fue parte de la arquitectura perfecta del propósito divino. Los años en prisión no lo descalificaron, lo habilitaron. Las lágrimas derramadas en soledad se convirtieron en fuentes de sabiduría. Los silencios de Dios fueron espacios de formación interior. La vida de José enseña que, aunque el proceso sea largo y los caminos tortuosos, Dios no improvisa.
La espera no es abandono, es capacitación. Mientras parece que nada ocurre, el cielo está trabajando en sincronía con el tiempo perfecto de su voluntad. La espera, en su esencia más profunda, no es un simple transitar del tiempo, sino un laboratorio invisible donde el alma es trabajada, modelada y transformada. Mientras el calendario avanza y las respuestas parecen tardar, algo más sucede en lo secreto. El carácter es formado. Lo que ocurre durante ese intervalo define la calidad de quienes seremos cuando la promesa finalmente se materialice. Cada ser humano, en sus propias batallas internas, enfrenta esa incómoda tensión entre el deseo de ver cumplidas sus oraciones y la aparente demora de lo alto. Sin embargo, es en ese espacio donde se confrontan las verdaderas motivaciones, donde la dependencia se depura y donde la humildad empieza a echar raíces profundas. Dios, que conoce la fragilidad humana, permite esos tiempos para que lo esencial quede expuesto y lo superfluo sea removido. En la espera, se aprende a depender no de la fuerza propia, sino de la gracia divina. Se descubre que el control es, en realidad, una ilusión, y que la verdadera paz no proviene de manejar los tiempos, sino de confiar en aquel que sostiene el universo. Mientras más largo es el silencio, más evidente se vuelve la necesidad de rendición total. Las propias fuerzas llegan a su fin, y es ahí cuando comienza la obra más genuina de Dios. Este proceso también revela el grado de humildad presente en el corazón. Cuando los planes personales son detenidos, cuando los sueños parecen postergarse indefinidamente, surge la oportunidad de reconocer que no todo gira alrededor del propio deseo. La humildad enseña a aceptar que los caminos de Dios, aunque misteriosos, son superiores a los propios razonamientos. La espera se convierte entonces en el terreno fértil donde la soberbia cede su lugar a la mansedumbre, donde la autosuficiencia se desvanece ante la soberanía de Dios. El alma aprende a descansar, no porque todo esté bajo control humano, sino porque está sostenida por el carácter inmutable de quien prometió. En este punto del camino, es valioso detenerse y reflexionar. Junts, ¿qué áreas de tu vida están siendo trabajadas durante la espera? ¿En qué aspectos sientes que Dios está formando tu carácter mientras parece que el cumplimiento no llega? Te invito a compartir en los comentarios tu experiencia personal, porque tu testimonio puede ser luz y fortaleza para otros que atraviesan sus propias demoras. Mientras transcurre la espera, también se cultiva una mayor sensibilidad a la voz de Dios. Sin la distracción de los logros inmediatos, el alma se afina para escuchar sus susurros. Las pequeñas señales, antes ignoradas, adquieren un peso diferente. Se aprende a reconocer su obrar en los detalles cotidianos, a discernir su mano guiando, aún en medio de la aparente rutina. La transformación interior prepara el terreno para sostener la bendición futura. Porque no todo es recibir. Es necesario tener la capacidad de administrar lo recibido. Un corazón trabajado por la paciencia es capaz de valorar lo que llega, de usarlo con sabiduría y de no ser destruido por el peso de la promesa cumplida. El crecimiento durante la espera no siempre es visible desde afuera, pero sus frutos son evidentes en el tiempo adecuado. Las raíces que se extienden en lo profundo no se ven, pero son las que sostendrán el árbol cuando lleguen los vientos fuertes. Así es el carácter forjado en la demora, invisible en el proceso, firme en el resultado. El alma que atraviesa este proceso emerge con una fe depurada, no basada en resultados, sino en la persona de Dios mismo. Una fe que no exige explicaciones, que no condiciona su confianza a los tiempos, sino que descansa en la certeza de que aquel que prometió es fiel para cumplir. La espera no destruye la fe verdadera, la purifica. Dios, en su infinita sabiduría, permite estas pausas no para castigar, sino para fortalecer. Mientras uno observa el aparente retraso, Él trabaja en los rincones más profundos del ser.
preparando un corazón capaz de recibir lo que viene sin que ello lo desvíe del propósito. Cuando finalmente el cumplimiento llega, el alma comprende que no era solo cuestión de recibir lo prometido, sino de convertirse en alguien capaz de vivir bajo el peso de esa promesa. La transformación que se produce en la espera es el verdadero milagro que antecede al milagro visible. En los momentos prolongados de espera, cuando el alma no encuentra señales visibles y el horizonte permanece cubierto de incertidumbre, emerge la necesidad de una fe que no retrocede. No se trata de una fe superficial, sostenida por emociones momentáneas o circunstancias favorables, sino de una fe arraigada en la profundidad del ser, que permanece firme aun cuando todo alrededor parece estar en pausa. El alma humana busca constantemente indicios, pruebas tangibles de que el camino elegido es el correcto. Sin embargo, hay etapas en el recorrido espiritual donde el silencio de Dios es absoluto y la oscuridad parece más espesa. Allí, la fe madura despliega su verdadero valor. No porque comprenda lo que sucede, sino porque confía en aquel que lo gobierna todo, incluso cuando sus caminos permanecen ocultos. El Salmo 27:14 ofrece una instrucción clara y directa. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Este llamado a esperar no es una invitación pasiva, sino un acto activo de resistencia interior. Implica una batalla constante contra los pensamientos de duda, contra el desgaste de los días sin respuesta, contra la tentación de abandonar el camino y buscar atajos que parezcan más rápidos, pero terminan alejando del propósito verdadero. La espera prolongada prueba la estructura misma de la confianza. El corazón es empujado a soltar su deseo de control y a descansar en el ritmo soberano de Dios. Esa espera es, en sí misma, una forma de adoración, porque exalta la soberanía divina por encima del entendimiento humano. Cada día sin respuesta es un nuevo acto de entrega. Un nuevo sí al proceso que, aunque incomprensible, sigue estando bajo el cuidado perfecto del Padre. Mientras el alma se enfrenta a la falta de señales, es tentada a fabricar sus propias respuestas. Sin embargo, la fe que no retrocede aprende a distinguir entre el verdadero obrar de Dios y las soluciones precipitadas que nacen de la desesperación. Esta fe sabe que un cumplimiento prematuro puede ser tan peligroso como una promesa frustrada, porque carece de la preparación necesaria para sostener la bendición. En el terreno de la espera se cultiva una mirada interior diferente. Allí donde antes se buscaban resultados inmediatos, ahora se valora la presencia continua de Dios. La compañía de su espíritu se convierte en el verdadero sostén, mucho más que cualquier señal externa. El alma aprende que no está sola, aun cuando el cielo guarda silencio. Su presencia, aunque a veces imperceptible, es la certeza constante que permite seguir avanzando. El corazón que espera sin retroceder también desarrolla una memoria espiritual. Trae a la mente las veces anteriores en que Dios ha obrado, los milagros pasados, las intervenciones que en su momento también parecían tardías, y sin embargo, llegaron con exactitud. Esa memoria nutre la fe, recordando que aquel que fue fiel en el ayer sigue siendo fiel hoy. La metáfora del sembrador ilustra bien este proceso. La semilla, una vez plantada, desaparece de la vista. Durante un tiempo, el terreno parece vacío, pero en lo profundo ocurre el verdadero trabajo. Las raíces se extienden, la vida se organiza en lo invisible, y solo después de un periodo de gestación surge el brote. Así es la fe en medio de la espera, activa bajo la superficie, aunque el ojo natural no perciba progreso. Llamar a la reflexión en este punto es inevitable. ¿Qué es lo que sostiene el alma cuando las señales no aparecen? ¿Dónde encuentra la fuerza para seguir creyendo? La respuesta no está en la emoción ni en el optimismo vacío, sino en el conocimiento íntimo del carácter de Dios. Saber quién es Él, cómo ha obrado en el pasado
cómo su fidelidad trasciende los tiempos y cómo su amor permanece inalterable aún en los períodos de aparente inacción. La fe que no retrocede se alimenta de la palabra. Allí encuentra anclas firmes cuando los vientos del desaliento soplan con fuerza. Las promesas escritas se transforman en escudos contra la incredulidad. Cada vez que el enemigo susurra que el tiempo se ha agotado, la Escritura responde con la verdad de un Dios que nunca llega tarde. También se forja en la comunión constante. La oración deja de ser una simple lista de pedidos para transformarse en un espacio de encuentro, de intimidad profunda, donde el alma expone sus luchas, sus temores y su cansancio, pero también donde recibe nuevas fuerzas, consuelo y dirección. En ese diálogo silencioso, Dios sostiene, conforta y renueva. Mientras tanto, la mente es entrenada para sostener pensamientos de vida. La espera prolongada es terreno fértil para la ansiedad y la desesperanza, pero la fe que no retrocede dirige su atención a lo eterno. Se ejercita en meditar en las verdades de Dios, en proclamar su fidelidad aun cuando el alma sienta lo contrario. A medida que el tiempo avanza, la fe madura no exige explicaciones. Ya no necesita entender cada detalle para seguir confiando. Ha aprendido a descansar en el misterio, sabiendo que detrás de cada demora hay un obrar preciso que no siempre es revelado en el momento, pero que, llegado el tiempo, mostrará su perfección. Cuando finalmente el cumplimiento llega, el alma comprende que el verdadero milagro no era solo recibir lo esperado, sino haber sido transformada durante el trayecto. La fe, que resistió el silencio, la oscuridad y la incertidumbre, es ahora un testimonio viviente del poder de Dios para sostener, formar y conducir a sus hijos hasta el cumplimiento exacto de su voluntad. Mientras el alma transita los largos pasillos de la espera, surge la necesidad de transformar ese tiempo en un espacio de crecimiento activo. La espera no tiene por qué ser sinónimo de inacción, de brazos cruzados o de simple resignación. Muy por el contrario, Dios invita a sus hijos a participar con Él en un proceso dinámico, donde el carácter es formado, la fe se fortalece y la vida interior se enriquece mediante herramientas concretas que sostienen el espíritu mientras el cumplimiento todavía no llega. Uno de los recursos más poderosos en este tiempo es la oración contemplativa. A diferencia de la súplica constante que repite los pedidos una y otra vez, la oración contemplativa lleva al alma a detenerse en la presencia misma de Dios. Allí no es la multiplicidad de palabras lo que transforma, sino el silencio reverente, la entrega del control, el encuentro íntimo donde el corazón simplemente permanece delante del Creador, descansando en su soberanía. En ese lugar de quietud, las ansiedades ceden su espacio a la confianza y la mente encuentra reposo en la certeza de que Dios sigue obrando aun cuando no se ve movimiento aparente. Otra herramienta valiosa es el journaling espiritual. Escribir lo que sucede en el interior permite ordenar los pensamientos, reconocer las emociones, registrar los pequeños destellos de fe que surgen en medio del proceso y testimoniar las respuestas que eventualmente llegarán. Al plasmar en palabras lo que el alma experimenta, se establece una memoria tangible del caminar con Dios, un registro fiel de sus intervenciones, aun de aquellas que fueron imperceptibles al inicio. Es también en este tiempo donde el servicio adquiere un lugar central. Servir a otros mientras espera el cumplimiento personal rompe el enfoque egocéntrico y expande la perspectiva. El que ayuda a otros a cargar sus cargas experimenta un alivio en su propia espera. Dios usa el servicio como un canal de gracia, donde el amor hacia el prójimo refresca el alma del que, aunque aún no ve su propia promesa, se convierte en instrumento de esperanza para los demás. Aquí es importante hacer una pausa. Si estas reflexiones están trayendo luz y fortaleza a tu caminar, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás cada nuevo contenido que continuará acompañándote en este proceso de crecimiento, fe y renovación interior. La meditación diaria en las Escrituras constituye otra herramienta imprescindible.
Al sumergirse en la palabra, el alma recibe alimento sólido que sostiene el ánimo frente a la incertidumbre. Los relatos de aquellos que esperaron, los principios eternos que revelan el obrar de Dios a lo largo de la historia, las promesas que resisten el paso del tiempo, se convierten en anclas firmes que impiden que el corazón sea arrastrado por la desesperanza. También es fundamental cultivar la gratitud anticipada, dar gracias no solo por lo que ya se ha recibido, sino por aquello que aún está en camino. Posiciona el corazón en una actitud de fe expectante. La gratitud rompe la queja silenciosa que muchas veces se instala durante la demora y abre espacio para la esperanza renovada. Agradecer por adelantado es un acto de confianza, una declaración de que el cumplimiento es seguro, aunque todavía no se haya manifestado. En medio de este proceso, es esencial cuidar el diálogo interior. Los pensamientos son semillas que, si no se vigilan, pueden convertirse en raíces de amargura o en fuentes de renovación. Filtrar cada pensamiento a la luz de la verdad de Dios protege el corazón de la contaminación de la duda y mantiene la mente enfocada en lo eterno. La comunidad de fe también desempeña un rol determinante. Rodearse de personas que alientan, oran y sostienen durante la espera permite al alma fortalecerse mutuamente. Compartir las cargas, escuchar testimonios de quienes atravesaron procesos similares y ver el obrar de Dios en otros renueva el aliento para seguir adelante. Mientras se aplican estas herramientas, el alma experimenta una transformación sutil pero profunda. Ya no espera con la ansiedad del que teme, sino con la paz del que confía. La espera activa no elimina el anhelo, pero lo purifica. Lo transforma de un deseo desesperado en una esperanza madura, cimentada en la fidelidad de Dios y no en los propios méritos o en la urgencia humana. El tiempo de espera, trabajado con estas prácticas, se convierte en un terreno de crecimiento insospechado. Lo que parecía un simple retraso, se transforma en un proceso formativo que prepara al alma, no solo para recibir la promesa, sino para sostenerla y administrarla con sabiduría cuando finalmente se materialice. Cada herramienta es un instrumento que Dios pone a disposición de quienes, en medio de la demora, deciden colaborar activamente con su obra en el interior. Cuando el cumplimiento llegue, el corazón comprenderá que el verdadero milagro no estuvo solo en la llegada de la respuesta, sino en el ser en quien uno se convirtió durante la espera. Mientras los días se suceden en medio de la espera, existe un momento en que comienzan a aparecer señales sutiles, pequeños indicios de que el cumplimiento se aproxima. No son necesariamente grandes manifestaciones, pero sí destellos que iluminan el corazón y confirman que Dios sigue fielmente orquestando cada detalle en los tiempos exactos. Estas señales son como brotes verdes que emergen en la superficie tras largos días de tierra aparentemente estéril. Habacuc 2:3 expresa con precisión esta dimensión de la espera. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí se introduce una paradoja sagrada. Lo que desde la perspectiva humana parece demorar, en la cronología de Dios avanza con puntualidad perfecta. Los brotes anticipan lo que está germinando desde hace tiempo en lo invisible. Estas señales no siempre se perciben a simple vista, pues requieren de una mirada sensible y entrenada por la fe. Puede tratarse de una conversación inesperada, una puerta que se entreabre, un cambio sutil en las circunstancias o incluso un cambio interno en el propio corazón. Son movimientos delicados, como los primeros movimientos de un bebé en el vientre, imperceptibles para el mundo exterior pero profundamente significativos para quien está esperando. El alma que ha sido trabajada en la paciencia reconoce estos brotes no como coincidencias, sino como guiños del cielo. No corre ansiosa detrás de cada detalle, pero los discierne y los guarda como confirmaciones silenciosas de que Dios no ha olvidado. La gratitud anticipada se renueva con cada uno de estos destellos, fortaleciendo aún más la fe. A menudo, estas pequeñas señales llegan cuando el corazón ya ha aprendido a descansar.
no aparecen en medio de la desesperación, sino cuando el alma ha sido rendida a la soberanía de Dios. Es allí, en el terreno de la confianza reposada, donde los indicios cobran su verdadero significado. No se convierten en ídolos de ansiedad, sino en susurros de esperanza que preparan para el tiempo del cumplimiento. En estos momentos, el peligro no radica en la ausencia de señales, sino en la tentación de interpretarlas con desesperación, forzando su significado. La fe madura recibe los brotes con humildad, sin intentar apresurar lo que aún está en formación. Reconoce que los primeros indicios no son el fruto completo, sino apenas la evidencia de que el proceso sigue avanzando bajo la dirección sabia de Dios. Al percibir estos brotes, también se despierta una gratitud profunda. Ya no se agradece solamente por lo que está por venir, sino por cada evidencia de que Dios está presente en cada etapa. La gratitud deja de ser un acto condicionado al cumplimiento final y se convierte en un hábito constante, una disciplina que sostiene el alma mientras los tiempos divinos se despliegan con precisión. Cada brote visible es resultado de un trabajo prolongado e invisible. Así como la semilla ha sido cuidada en lo profundo de la tierra, protegida de las inclemencias externas, mientras desarrollaba raíces firmes, también el corazón ha sido fortalecido en la intimidad, lejos de los reflectores, en el secreto donde solo Dios ve. Cuando finalmente emerge el primer brote, es señal de que las raíces han sido suficientes para sostener lo que vendrá. Estos pequeños avances también preparan emocionalmente para recibir la plenitud de la promesa. Sirven como entrenamiento del alma para administrar lo que será confiado en el momento exacto. El que ha aprendido a reconocer y valorar los primeros brotes, sabrá administrar con madurez la cosecha abundante cuando llegue. La espera entrenada en la gratitud anticipada enseña a ver el obrar de Dios aún en los detalles cotidianos. Un encuentro inesperado, una palabra de aliento, una circunstancia que parece alinearse misteriosamente, todo puede